Bueno, y me dicen que ya estamos en comunicación con el diputado nacional Carlos Zapata de La Libertad Avanza. Hola, diputado Zapata, los saludamos Gastón Reutberg, Mariana Clark y quien le habla Alejandro Alfie. ¿Cómo está? Alejandro y Gastón, muy agradecido por la invitación a participar en su programa. Bueno, encantado nosotros de escucharlo. Le voy a hacer la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, aunque imagino su respuesta. ¿Qué opina de los primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei? Bien, mi opinión, por supuesto, está cargada de subjetividad, pero también basada en hechos objetivos, debo decirlo. El presidente de la Nación apenas asumió, se puso manos a la obra a hacer lo que había prometido en la campaña. O sea, dar un vuelco a esta tendencia hacia la baja de en tanto no solo en la economía, sino en lo que hace a las relaciones humanas, el tema de la atención de la delincuencia y en el aspecto moral, llamémosle así. De las primeras medidas obviamente están enfocadas hacia el ámbito económico, donde estaba la mayor preocupación por parte de la gente en la inflación, en la parte de inseguridad. Y lo primero que hizo es exteriorizar esa inflación que estaba subyacente, oculta bajo la alfombra, fruto de medidas que son contra la prosperidad. Es decir, cuando usted controla precios, que lo que hace desalienta que alguien venga a competir para conseguir un precio retributivo si el Estado, si la voluntad del burócrata está a establecer a qué precio usted va a comercializar su mercadería o el fruto de su esfuerzo. Evidentemente, muy poca gente quiere trabajar en esas condiciones y también se generan bolsones de corrupción. En el proceso de exteriorización de la inflación, los primeros resultados, por las medidas de recorte de gasto, de lograr un equilibrio financiero, no solo un equilibrio fiscal, o sea, de lo que entra igual, sea superior al gasto del mes, sino también la recaudación alcanzó para atender el servicio de deuda, los intereses y algún vencimiento de capital que se trabaja normalmente con lo que llaman el rollover, se están renovando, Ajá. evidentemente la situación en la República Argentina con el estancamiento que está sufriendo hace mucho tiempo, no permite tener mucho más. Se planteó una cuestión inédita. Es un presidente que llegó con un plan. El plan estaba plasmado en el contenido del DNU y en la ley bases. Hay mucha resistencia por parte de la oposición, por aquellos que quieren la continuidad de lo que nos llevó a este estadio de realmente en un país con muchísima riqueza, con gente muy trabajadora y dispuesta a hacer sacrificios. ¿Por qué tenemos que llegar a estos niveles de pobreza? Y lamentablemente, aquello del Estado presente ha sido la principal causa de la decadencia y este círculo vicioso en el que estuvo inmerso la República Argentina en los últimos 20 años. Queda muchísimo por hacer. La oposición se mostró tal cual y quedó revelada y descubierta y expuesta en el tratamiento de la ley base, donde se presentaron algunos bloques, algunos gobernadores dispuestos, que decía que venían a apoyar para ayudar a que el país se enderece, y al momento del tratamiento en particular le quisieron correr el arco, o sea que ante la inminencia de la necesidad de la votación, aumentaron sus demandas y por lo tanto, bueno, se retiró a la ley base, quedando expuesto todos aquellos políticos y gobernadores del toma y daca. Uno de esos, bueno, el gobernador de mi provincia, la provincia de Salta, que se mostró en algún momento colaborativo, hasta tal punto que yo llegué a decirle bienvenido a la fuerza del cielo, pero bueno, llegado la hora de las decisiones, mostró la hilacha y se mantuvo donde estuvo siempre. Es importante lo que se está haciendo ahora, a partir del discurso del presidente del 1 de marzo, de buscar un camino de diálogo, pero con una secuencia razonable y que tiene que ver con lo que votó la gente en el mes de noviembre, en la segunda vuelta. Lograr la ley base, el paquete fiscal, para luego confluir hacia el pacto del mes de mayo. Y cuando vamos a ver el paquete fiscal, el fruto de la reunión de los gobernadores de esta semana, surge lo siguiente: quiere más plata, siempre quiere más plata a los gobernadores. Muy pocos de ellos hicieron el ajuste para dentro de sus provincias. El de Salta sigue utilizando como si fuese un taxi el avión sanitario, nombra 700 personas nuevas incorporadas a la administración en el mes de enero y sigue con el excesivo gasto en publicidad. Quiere más plata. El gobierno le ofrece
reinstalar y adecuar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, pero no quieren. Quieren más coparticipación, pero no quieren. ¿Por qué? Porque ellos fueron los mismos verdugos de sí mismos al apoyar la eliminación de la cuarta categoría y la disminución de la coparticipación. Diputado Muchos Zapata. consideran la Sí, le escucho, perdón. No, disculpe, le quería consultar, recién tocó el tema moral como uno de los vectores de estos primeros meses de gestión. En las últimas horas, el presidente Milei tuvo un cruce con Cristina Kirchner a propósito de la anulación de los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. De hecho, el presidente tuiteó a la madrugada y se dirigió directamente a la expresidenta y ex vicepresidenta, ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones. ¿Qué le parece si le anulo los 14 millones que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Escribió Milei en Twitter. Estimo no va a quejarse. Cristina le contestó en el último rato, digamos: buen día, presidente, y por la mañana pude leer el posteo que me dedicó a las 0:30 de la madrugada. ¿Qué hacía presidentes ahora amenazando por redes? Me hizo acordar una canción de Los Redondos, Alien Duche, el pequeño gran matón de la internet. Cálmese, presidente, le dice la expresidenta, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar Argentina y lo menos que necesitamos hoy es un presidente amenazando por internet. No sé si usted siguió el cruce, da la impresión que no va a ser el último cruce entre el presidente, la expresidenta y ex vicepresidenta, pero usted tocó el tema moral y le pregunto concretamente si está ok la anulación de los aumentos y si usted considera que está bien lo que ganan los legisladores. Bien, en cuanto a la anulación de los aumentos, por supuesto estoy de acuerdo, porque el presidente y los miembros del Poder Legislativo, hasta el Poder Judicial, son las personas que están encargadas de dirigir el destino de las naciones. El camino que vamos transitando es fruto de decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y de decisiones que se tomen o no en el Poder Legislativo y el marco que puede dar la justicia al dirimir el conflicto. Es razonable que la persona tenga un ajuste de remuneración, pero los responsables deben ser los últimos en tener alguna recuperación de su poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que pienso yo? Por ejemplo, por el Poder Legislativo y hasta el Ejecutivo. La medida de la razonabilidad de la retribución tendría que estar dada por un concepto muy difícil de llevarlo a la práctica, que sería, bueno, ningún legislador, miembro, representante elegido por el pueblo, debería tener una retribución que supere lo que podría estar percibiendo de continuar en la actividad privada que tenía previamente. Entonces, así tendríamos más o menos una continuidad en el ingreso, no se vería afectada el nivel de vida de las personas y tampoco se podría dar esta cuestión del premio para el ocioso de siempre, para el militante, el que realmente no puede aportar mucho a la política y que llega al cargo público y de golpe se encuentra con una gran remuneración, que creo que es lo que la población reniega, dice los políticos, que nunca hicieron nada, se meten ahí y terminan cobrando fortuna. De hecho, y para su conocimiento, en el mes de noviembre del año 23, yo acompañé la iniciativa de la diputada por Tucumán, del bloque Creo, Pablo Modeo, donde era un proyecto de resolución donde se establecía el congelamiento de la dieta de los legisladores por un año. No tuvo tratamiento, pero los efectos de las circunstancias en que vivimos, creo que conviene traerlo a colación. La cuestión moral está dada por eso. Si soy el responsable, el ajuste, la corrección, la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo tiene que venir al último. Y si hablamos de la cuestión moral, no puedo enriquecerme por pasar a ser político, mantener el mismo nivel de vida que tenía. Por supuesto que aquellos que son empresarios y tienen excesivas ganancias tienen que tener un límite máximo. Pero hay muchos que no tenían trabajo, terminan siendo legisladores y son los que en definitiva terminan decidiendo el destino del país. Y eso sería justo, que nadie vea cambiada su vida por participar en la política. Le hago una pregunta específica, porque usted, bueno, fue gerente de la Cámara del Tabaco en la provincia de Salta, y le quería preguntar, bueno, ¿cuál es la propuesta de Milei en el proyecto de ley bases para que se equilibre la competencia entre las empresas que venden cigarrillos en la Argentina?
Bien, el proyecto de la ley base se refiere a modificar la ley de impuestos internos. Para poder darle mi opinión tengo que recurrir al pasado. Hasta el mes de diciembre del 2017 estaba en vigencia un esquema de tributación del impuesto interno sobre los cigarrillos que significaba lo siguiente. La tasa del impuesto estaba fijada en el 75% y ningún paquete de cigarrillos podía tributar menos lo que tributaba la categoría más vendida. En aquel momento la marquilla más vendida era el Marlboro. Bien, entonces eso establecía un nivel de recaudación que atendía a 3 objetivos básicos internos y a uno que corresponde a los compromisos internacionales de la República Argentina. Primero, tener una recaudación de un impuesto como el impuesto interno al tabaco. Segundo, ese impuesto es coparticipable, o sea que fortalecía el monto de la coparticipación a las provincias. Tercero, en el ámbito interno, el impuesto es tomado como base para el cálculo del Fondo Especial del Tabaco que constituye precio que percibe el productor. Y la cuarta, la externa, es tratar de mantener un esquema de precios elevados del tabaco para consumo, cumpliendo con la exigencia y los acuerdos internacionales que celebra la República Argentina en materia de no alentar el consumo de tabaco. A partir del año 2017, una muy mala ley llevó a que esa tasa del 75% bajase al 70%. El mínimo a tributar, que era el de la categoría más vendida, se transformó en un importe fijo, que hoy deben ser un poco más de 500 pesos, que tuvo la siguiente particularidad. En los cigarrillos que producen las fábricas nacionales, que son los de menor precio, significaba que en un impuesto que se debe calcular su tributación conforme a la norma general de la ley a una tasa que se aplica sobre el valor de venta, pasaba a tributarse entre 5 o 6 veces lo que correspondía al cálculo normal. Entonces, estas empresas, al ver afectadas desde ese punto de vista y considerar afectadas garantías constitucionales, básicamente el principio de la proporcionalidad que está en el artículo 4 de la Constitución, recurrieron a la justicia, primero con medidas cautelares, algunas fueron objeto de pronunciamiento a favor, otras rechazadas. Una empresa llegó a tener fallo en primera y en segunda instancia, donde declara inconstitucional el impuesto mínimo. Como respuesta a esto, el proyecto de ley de Javier Milei tiene, en primer lugar, en el primer artículo que se refiere al impuesto interno al tabaco, tiene como la creación de una especie de gestapo de precio, alguien que iba a determinar precio testigo, que yo creo que su inclusión viene a sugerencia de algún actor del mercado tabacalero, alguna empresa, porque nada más lejos de lo que propone el liberalismo que esto, o sea, poner alguna especie de gestapo para controlar el precio. A ver, espere, a ver si lo entiendo. Sí. Usted dice que el proyecto que envió el presidente Milei tiene una gestapo de precios para el sector de los cigarrillos, ¿entendí bien? Bien, tiene incluido un párrafo en el primer artículo del capítulo que se crea una especie de comité de evaluador para determinar los precios testigos, para que no se pueda tributar eso. Entonces eso significa un grupo de personas que están buscando y determinar precios. El liberalismo, realmente los precios determina el mercado y uno no está fijándose de imponer precios a través de una comisión del Estado, ¿se da cuenta? Claro. Después, en materia de tasa, el 70% lo transforma en un 73%. Y después tiene 2 artículos que realmente caen bajo cierto examen que debemos hacer, que son establecer una tasa del 25% para los cigarrillos precalentados y el 20% de los vapeadores. Estos 2 productos están prohibidos por el ANMAT. El presidente Milei, Poder Ejecutivo, envía esta ley base con este capítulo, seguramente conformado por sus asesores, y los asesores habrán recorrido una fuente para poder instruir para poder instruirse y conformar este articulado. Esa fuente, evidentemente, se exterioriza a tratar de buscar estos objetivos. Nosotros, al analizar esto, y ante las dudas que podía presentar, al momento del tratamiento de la ley base,
dejamos en claro y había acuerdo en que la tasa fuese del 75%, porque queremos volver a recuperar la recaudación del año 2017. La recaudación, para que usted entienda, a pesos de hoy recaudaría, conforme al esquema del año 2017, 100.000 millones de pesos por mes y está recaudando 50.000 millones de pesos por mes. Ese pequeño cambio de bajar del 75 al 70 y crear un mínimo que fue recurrido y declarado inconstitucional significó la pérdida del 50% de la recaudación de impuestos internos. Por supuesto que se puede seguir trabajando en cuanto a la propuesta de este comité de precios, tratar de sustituirlo por algún tipo de obligación en materia de estampillado, que el estampillado tenga el importe que debe venderse al público en función de la tributación que se hace. Entonces el mismo contribuyente, cuando va a comprar el cigarrillo, va a tratar de defender sus derechos, que no le cobran más que el precio estampillado, según una salida alternativa, y eliminamos la posibilidad de tener este órgano que va a controlar y va a establecer precios. Es muy contrario a lo que pensamos, pero todo es conversable. Es decir, que usted está hablando de modificar el proyecto de ley base que está, digamos, enviando el Poder Ejecutivo. De hecho, en uno de los borradores de dictamen estaba ya modificado y lo único que persistía el aumento de la alícuota del 75%. ¿Y esto qué significa? Todas las cuestiones que puedan ser interpretadas de acuerdo al punto de vista que se vea como inclinación del mercado a favor de unas empresas, las tenemos que reestudiar bien y no vamos a avanzar sobre estas normas porque es todo lo contrario a lo que pensamos. Nosotros queremos que el mercado sea libre. El tema de la cantidad vendida por cada empresa tiene que depender de su voluntad de competir en calidad y en precio. Y la decisión está en manos del contribuyente. De esa forma contribuimos al mercado. Y desde una norma legal no podemos establecer reglas que puedan inclinar la balanza o favorecer algunos de los intereses en pugna en el mercado. Yo creo que lo que hay acuerdo pleno en la tasa del 75%. Y lo demás puede ser motivo de conversaciones y adecuación, siempre bajo este principio. No intervenimos en el mercado y establecemos reglas claras. ¿Para qué? Para recomponer la recaudación de impuestos internos, para llegar al déficit cero, recomponer la suma coparticipable, cumplir con los compromisos internacionales de que no haya precio bajo en el tabaco, que aumente el Fondo Especial del Tabaco para los productores. Diputado, soy Mariana Clark. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo llevo de vuelta al Pacto de Mayo. Usted publicó en X, el Pacto de Mayo va a dejar evidenciado quiénes están a favor de la unidad nacional, en serio, de la República, y quiénes privilegian los intereses mezquinos, la corrupción y la falta de transparencia. ¿Usted considera que los gobernadores kirchneristas pueden lograr la caída del acuerdo del 25? Mire, en la medida de que no se llegue a un acuerdo para sancionar la ley bases y concretar, y también a través de una modificación del orden tributario con el paquete fiscal, es una forma de conspirar hacia el acuerdo de los 10 puntos para mayo. Nosotros vemos con suma preocupación la búsqueda de instalar en la sociedad de que lo que contiene la ley base es negativo para la ciudadanía y tratan de oponerse. La ley base, concretamente, ¿qué es lo que tiene? Declaración de emergencia. Mire, la declaración de emergencia existe desde que asumió el kirchnerato después del 2001. Si hubiesen solucionado las causas o las circunstancias que obligaron a decretar la emergencia en esa época, no sería necesario que Javier Milei requiera la declaración de emergencia. En materia de delegación de facultades están acotadas en las conversaciones que se dieron durante la deliberación en los plenarios de comisión, se acotaron y llegaron a un acuerdo. En materia de eliminación de trabas o de intervenciones del Estado en el mercado, en las relaciones de los particulares, en la regulación de precios, yo considero que es un avance hacia las libertades. Cuando uno puede ejercer mejor un derecho, tiene allanado el camino para el ejercicio del derecho, la norma que ello impulsa dice que es una norma progresista, porque apunta a que un ejercicio sea, el ejercicio del derecho que le asiste al ciudadano sea bien ejercitado. Ahora, los progresistas de ayer, o los autopercibidos progresistas de ayer,
Al ponerse en contra de esto se transforman en los reaccionarios de hoy. Y esa es la doble cara que está mostrando la oposición. Y desde algún sector pequeñísimo de los que se llaman bloques amigables, también se ve algún tipo de estas cuestiones, pero es mucho más fácil conversar con ellos. La consecuencia que sufre hoy el pueblo argentino de atraso, pérdida de la producción, estancamiento de los últimos años, el problema inflacionario, la carencia de reservas, prácticamente la salida del mundo por incumplimientos de acuerdos, no se debe a Javier Milei, que lleva 90 días gobernando, sino a 20 años de decadencia. Entonces lo que se pide con la ley base es instalar una serie de normas que va a servir en el largo plazo para que la Argentina pueda crecer. Para las economías regionales, las provincias tienen normas muy buenas. Para el norte, a los que producen caña de azúcar, la incorporación o el aumento del corte en los biocombustibles, tanto con el bioetanol, favorecería o sería un respaldo para que pueda concretarse más inversiones en la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán. Es razonable. El tema de la adhesión al UPOV 91, que es este acuerdo internacional sobre protección de propiedad intelectual o de patente en materia de desarrollo en las semillas, a nosotros en el norte nos hace muy bien, nos beneficia, porque acá en el norte el clima es más cálido, el proceso biológico de aquellas plagas que sufren las plantaciones es mucho más rápido, entonces nosotros necesitamos incorporar tecnología, tenemos problemas de sequía, entonces semillas resistentes al estrés hídrico o resistentes al ataque de determinada plaga, ya sea vegetal o algún insecto, eso a nosotros nos coloca en el mercado porque nos da más competitividad. Aparte es razonable reconocer la inversión que hacen las empresas en el desarrollo tecnológico para generar un producto que a su vez también beneficia a los productores. En fin, hay una serie de medidas en las cuales se benefician a la población, pero los que quieren mantener su lugar, su privilegio, se oponen. Entonces, no están en contra de Javier Milei, sino están en contra de que el ciudadano argentino tenga la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida en una economía mucho más ordenada y en un Estado mucho más transparente. Bueno, diputado Zapata, nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo esta entrevista en Contacto Digital. El agradecido siempre seré yo, les deseo lo mejor y espero que algún día vengan por Salta a visitarme y me avisen, así lo puedo recibir y actuar como su anfitrión. Eso siempre, prepare los vinos, ¿eh? Vamos, vamos. No, la empanada. La empanada. Yo el año pasado estuve ahí en Salta, Salta la Linda, realmente hermosa ciudad. Hermosa, sí. Muchísimas gracias. Sí, le puedo mandar un tutorial para hacer empanada. No tengo por favor, adelante. Bienvenido. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Era el diputado nacional Carlos Zapata de La Libertad Avanza.